Durante los tiempos del coronavirus se ha vuelto más que evidente todavía la vigencia de la filosofía de Wesley Hofffield cuando nos hablaba de los conceptos jurídicos correlativos y los conceptos jurídicos opuestos. Esta visión estructuralista del sistema legal claramente ha sido evidenciado dentro de la pandemia por las diferentes interpretaciones que varios segmentos de la población e inclusive estados le están haciendo a diferentes conceptos normativos dentro de la esfera internacional. Dos ejemplos claros los vamos a tener en un primer momento: la población estadounidense, la cual claramente se podía dividir entre los partidarios de Donald Trump, los cuales argumentaban que no era necesario el uso de cubrebocas, ya que el mismo coartaba su libertad personal, y por otro lado las personas que lo empleaban como un método efectivo de protección y para evitar la propagación del SARS-CoV-2, auspiciado y basado y apoyado con lo que sea la evidencia científica. Y de igual manera, ahora que ya tenemos la vacuna en contra del SARS-CoV-2, vamos a ver la posición de diferentes estados, los cuales, por un lado, estos argumentan que existen obligaciones de responsabilidad solidaria en la cual los estados que tienen la vacuna están obligados a regalársela o a permitirle el acceso a aquellos países en vías de desarrollo. Y por el otro lado, aquellos estados, los cuales argumentan que han invertido por años en lo que sería el progreso científico y tecnológico de sus sociedades, pues no tienen por qué preocuparse por esas sociedades extranjeras, sino que tienen que velar en un primer momento por su población, ya sea sus nacionales o aquellos extranjeros con residencia permanente dentro de su territorio. De esta forma, otro de los temas que vamos a ver más en boga en las próximas semanas y que estamos viendo una discusión muy fuerte hoy en día a nivel internacional es la idea de empezar a emplear un pasaporte de vacunación. Este pasaporte de vacunación, bueno, es algo similar a lo que tenemos ya reconocido en el Reglamento Sanitario Internacional, que es el certificado de vacunación internacional que se emplea para la fiebre amarilla, donde el propio organismo internacional establece un documento estandarizado bajo el cual todos los países a nivel mundial tienen que reconocerlo y no pueden discriminar a aquellas personas que son portadores del mismo. Entonces vamos a ver que esta iniciativa, la cual es completamente diferente por parte de algunos estados que hoy en día ya lo están empleando, pero para flexibilizar las restricciones de carácter nacional, vamos a ver que este es distinto, lo que sea el pasaporte de vacunación, al pasaporte de inmunidad. El pasaporte de vacunación lo que busca es premiar a aquellas personas que se vacunen, y por el otro lado el pasaporte de inmunidad sería el premiar a aquellas personas que ya se enfermaron. Entonces, de esta forma, lo que están haciendo algunos estados, como por ejemplo Israel, Dinamarca, Arabia Saudita, que ya lo implementaron a nivel local para flexibilizar la actividad económica al interior de sus estados, es propiamente el permitir una mayor afluencia de personas a bares, a cines, a estados, a conciertos, donde vamos a ver una mayor concentración de personas. Entonces, cada individuo se identifica que ya recibió la vacuna, y también vamos a ver que el común denominador de todos esos países es que los mismos están teniendo una gran tasa de vacunación, una vacunación masiva respecto a su población. Hay otros estados que principalmente dependen del turismo internacional, los cuales están explorando en los próximos meses aceptar este pasaporte de vacunación para permitirle el acceso mucho más ágil a aquellos extranjeros que ya hayan sido inoculados en contra del SARS-CoV-2. Entre estos estados vamos a encontrar lo que sería Tailandia, Islandia, Estonia, y de igual forma Israel, Chipre y Grecia van a formar una burbuja para que los nacionales de esos tres estados puedan moverse con toda la libertad en sus tres territorios. Entonces, esta manera que también está siendo discutida al interior del Reino Unido, pues aquí viene la pregunta, especialmente porque va a tener diferentes aristas que pueden ser contradictorias e inclusive que pueden llegar a afectar a terceras personas. El primer argumento en contra del uso de este pasaporte de vacunación es primero la inequidad y la discriminación que puede generar. En algunos lugares del mundo ya hemos visto que personas han sido rechazadas en ciertos trabajos porque los mismos no tienen la vacuna. Entonces los empleadores están favoreciendo a aquellas personas que ya tienen la vacuna en contra de aquellos que no lo tienen. De igual manera, otras personas están argumentando que ahora
estas medidas por parte de algunos gobiernos parecen obligar a todas las personas a vacunarse. Aquí es muy importante recordar que hay segmentos de la población los cuales no desean vacunarse por cuestiones religiosas, por cuestiones de creencias personales y a aquellos que manejan las teorías de la conspiración porque argumentan que se les van a inyectar nanopartículas con las cuales se va a controlar sus cerebros a través de la red de telecomunicaciones 5G. Entonces, el discriminar entre aquellas personas que tienen la vacuna y aquellas que no puede afectar a personas que realmente no tuvieron esa decisión de vacunarse o no. Es muy importante que no es lo mismo el no quererse vacunar a no poderse vacunar por tener precondiciones médicas en la cual uno no puede acceder a la vacuna o también porque en algunos territorios de algunos estados todavía la vacuna se ve muy lejana para que llegue a sus poblaciones. Entonces, de esta manera también existe una inequidad fáctica donde no todos los estados están de acuerdo en que algunos estados, especialmente los desarrollados, sean los que estén acaparando la mayoría de las vacunas a nivel mundial. Entonces, ellos consideran como injusto que sus nacionales sí puedan tener un acceso a toda la comunidad internacional, en cambio sus nacionales todavía no tengan esta vacuna. De igual forma, hay que recordar que hay personas que van a tener 2 o más nacionalidades o van a tener varios vínculos de conexión con diferentes estados, como casos de residencia, tener múltiples inmuebles alrededor del mundo, y esto les facilita hacer un forum shopping de las vacunas para poder ver en qué localidad van a tener ellos un acceso mucho más rápido a la vacuna. Y como el resto de la población no va a tener ese fácil acceso, muchas veces estas personas están siendo criticadas como si fuera un privilegio adicional de los mismos. Y claro, tenemos una última categoría donde claramente tenemos casos de corrupción, donde en algunos gobiernos se ha identificado que las personas que estaban a cargo de implementar la fase 3 de los protocolos de desarrollo de las vacunas, a sabiendas cuáles realmente eran las vacunas, a diferencia de los placebos, los mismos inocularon inclusive antes de que las vacunas estuvieran listas para el resto de la población. Entonces, de esta manera vemos una inequidad fáctica real, la cual pues claramente hace un distingo entre lo que sean países y personas con mayores potestad para acceder a la vacuna respecto al resto de la población a nivel mundial. Y de igual forma, la posibilidad de que haya una discriminación, inclusive aquellas personas que no hayan tomado la decisión o hayan tomado una decisión clara volitiva para poder decidir no inocularse. Aquí también van a surgir varias preguntas donde si vamos a ver que esto es un esfuerzo meramente de forma unilateral, si esto va a ser replicado por los estados o va a ser retomado por parte de algunas empresas. Es muy importante retomar lo que serían las declaraciones de las principales empresas de cruceros o las principales aerolíneas, las cuales han señalado que todos los pasajeros van a ser bienvenidos siempre y cuando los mismos ya hayan sido vacunados. Entonces, ese tipo de restricciones va a ser muy importante ver si los estados van a tomar la batuta y la van a implementar o van a permitir que todo esto quede resuelto simplemente por la ley del consumidor a nivel interno dentro de cada uno de los estados. En caso de que optemos por una estandarización, como lo ya platicábamos, que se encontraba ya reconocida en el anexo 6 del Reglamento Sanitario Internacional del 2005, bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud, aquí la pregunta que vamos a hacer es si se va a modificar el Reglamento Sanitario Internacional, si se va a hacer esta estandarización, si se va a reconocer como válida todas las vacunas o si simplemente se va a favorecer las vacunas de ciertas nacionalidades. De igual forma, otras preguntas que van a surgir es cuánto va a durar este pasaporte de vacunación, cuánto tiempo va a ser vigente, si simplemente se va a otorgar cuando la persona reciba la primera dosis o es necesario que cumpla con todas las dosis, si el pasaporte, su validez va a estar condicionada a que la persona adquiera el refuerzo a la vacuna para que se pueda también estar protegido en contra de las variantes del SARS-CoV-2. Y de igual forma vamos a ver la pregunta primordial si el pasaporte de vacunación va a ser un documento en papel, como lo tenemos en el anexo 6 del Reglamento Sanitario Internacional, o va a ser una aplicación digital. En caso de que sea una aplicación digital, viene la pregunta sobre quién va a tener acceso a esa información confidencial de las personas. Entonces aquí se vuelve muy interesante todo esto por los falsos conflictos que estamos teniendo
entre lo que sea el derecho a la privacidad, el derecho a tener una actividad económica, el derecho a la salud y la potestad de los estados para poder restringir el acceso a otras nacionalidades o a otras personas al interior de sus países. Aquí vamos a ver que la potestad soberana que tienen los estados para decidir quién entra y quién no en su territorio deriva del principio de soberanía, el cual claramente se encuentra reconocido en los programas de visas que vemos a nivel mundial, donde para unos países se necesita una visa, para otros países prácticamente se tiene un acuerdo de supresión de visas y por ende no se necesita nada más. Al principio de la pandemia veíamos cómo Estados Unidos restringió el acceso de ciertas nacionalidades y de igual forma de aquellas personas que vivían en ciertos países donde estaba fuera de control la pandemia. Entonces aquí la reflexión que tenemos que hacer es si el pasaporte de vacunación va a ser una medida de restricción o un facilitador de la movilidad social. Bajo nuestra perspectiva, este pasaporte de vacunación va a ser lo segundo, un facilitador, algo similar como los programas que tiene Estados Unidos hoy en día, donde para aquellas personas que deseen viajar a su territorio y puedan tener un acceso mucho más rápido, existe el programa de Global Entry, donde hay una preverificación al individuo para poder determinar que el mismo no representa un riesgo para la seguridad estadounidense. En el caso entre México y Estados Unidos, en la frontera terrestre, tenemos los programas de Sentry y de Ready Lane, donde los vehículos van a acceder con una mayor agilidad que aquellos vehículos que están formados en la línea general. Entonces, ese tipo de medidas no hay que considerarlas como unas medidas adicionales de restricción a la luz de lo que sería el artículo 43 del Reglamento Sanitario Internacional, el cual claramente le prohíbe a los estados el implementar medidas adicionales que sean más restrictivas que otras medidas que razonablemente estén disponibles. En otras palabras, es necesario seguir y tomar en consideración las recomendaciones, ya sea temporales o permanentes, de la Organización Mundial de la Salud, especialmente para situaciones de emergencia sanitaria internacional como la pandemia del COVID-19. De esta manera, a la luz de lo que sería el artículo 32, también vemos la obligación de los estados para respetar los derechos humanos de todos los pasajeros, inclusive otorgarle estas medidas de cuarentena para que los mismos sean tratados con la dignidad humana. Entonces, el uso, el empleo, el reconocimiento de esos pasaportes de vacunación no va a ser la única opción que las personas van a tener para poder ingresar al territorio de un tercer estado, ya que vemos las otras tres variantes hoy en día que tenemos vigente. La primera es la presentación de un examen PCR o de antígenos. La segunda es demostrar y mostrar un certificado en la cual la persona ya evidencie que tuvo el virus del SARS-CoV-2 y desarrolló la inmunidad. Y la tercera es que la persona permanezca en cuarentena, y una cuarta posibilidad que tendríamos sería el pasaporte de vacunación, e inclusive una quinta es que los estados pudieran inocular a aquellos turistas que así lo deseen cuando ingresen a su territorio y ponerlos en cuarentena para que los mismos puedan desarrollar aquí la inmunidad propiamente durante la temporalidad que se necesita a partir de la primera inoculación. Entonces, de esta manera vamos a ver esta pregunta, si estos pasaportes de vacunación, en caso de que se empiecen a emplear para ingresar al territorio de terceros estados, es si estos se van a utilizar bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud o se va a empezar a utilizar esto como una medida sui generis de carácter unilateral de forma paralela a ya lo reconocido dentro del Reglamento Sanitario Internacional. Vamos a ver que una va a tener mayores ventajas que la otra, en el sentido de que si se utiliza un mecanismo paralelo puede ser mucho más ágil, pero también se corre el riesgo de que los estados, siguiendo sus alianzas tradicionales, puedan discriminar una vacuna en particular. De igual manera, no estarían obligados por lo que sería la obligación ya reconocida dentro del Reglamento Sanitario Internacional, donde claramente se señala que no se puede discriminar, no se puede negar el acceso al territorio de un tercer estado si una persona muestra lo que sería el certificado internacional de vacunación, que como comentábamos hace un momento, solamente está reconocido para la fiebre amarilla. La única excepción, o la única potestad que podrían tener los estados es si tuvieran una duda razonable o tuvieran evidencia suficiente para creer que la vacuna que tuvo la persona no es eficaz y que la misma pudiera ser un foco de infección.
Entonces, de esta forma, al no existir esta obligación ya reconocida dentro del Reglamento Sanitario Internacional, podríamos ver discriminación respecto a ciertas nacionalidades en todos estos estados. Entonces, claro, siempre va a ser mucho más seguro utilizar el esquema multilateral ya existente, pero claro, el mismo conllevaría una reforma, la cual necesariamente tiene que ser aprobada por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, la cual abriría la caja de Pandora respecto a las acusaciones que estamos viendo por varios países, especialmente que han tenido eco en el G20 y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde claramente se está acusando que no hay un acceso equitativo a la vacuna. De igual forma, el pasaporte de vacunas es muy importante reconocer que solamente va a ser empleado y solamente va a ser útil en tanto la población nacional y a nivel mundial se logra adquirir la inmunidad de rebaño. Una vez que se tenga la inmunidad de rebaño, pues obviamente esos pasaportes pues van a salir sobrando, pues porque el grado de contagio que podamos encontrar en el COVID-19 y sus múltiples variantes cada vez se va a ir reduciendo más y más. Sin duda alguna, como ustedes pueden ver, este tema va a ser muy polarizante por las diferentes interpretaciones, las diferentes posiciones que cada uno de los actores a nivel mundial va a tener, y de igual manera en el caso de que, por ejemplo, en el caso de que México decidiera adoptar este pasaporte internacional, vamos a ver que el mismo puede encontrar un fundamento dentro de la Ley Federal del Consumidor, donde claramente se faculta a los negocios para implementar aquellas medidas discriminatorias para aquellas situaciones donde se ponga en riesgo la seguridad de sus consumidores, de sus clientes y del propio negocio. En cambio, aquellas personas que sean discriminadas pueden argumentar ahora, bajo la ley federal en contra de la discriminación, de que no puede haber ninguna discriminación por cuestiones de salud. Entonces, claramente podemos ver de forma específica estos conceptos jurídicos opuestos de los cuales hablaba Wesley Hoffel y que habíamos explicado bajo la visión estructuralista del derecho comparado. Sin duda alguna, lo que sería la materia de derechos humanos, como lo señala correctamente Martí Koskiniemi, hay que verlo más allá que como una obligación jurídica, como un lenguaje propio del derecho internacional para poder reprochar ciertas conductas. Al ser conceptos muy nuevos, desde una perspectiva de vida estatal, si bien es cierto ya llevamos varias décadas conviviendo con este tipo de conceptos, indudablemente todavía no podemos delimitar claramente los límites y alcances de esto, especialmente en este tipo de situaciones. Desafortunadamente, las falacias nominales muchas veces están utilizadas como camisas de fuerzas para el operar estatal, donde muchos estados se han visto paralizados o muchas veces con la finalidad de no ser criticados en redes sociales, pues básicamente han adoptado medidas o acciones o políticas públicas tibias, las cuales desafortunadamente han ayudado a que se dé esta tormenta perfecta que tenemos hoy en día en la pandemia del COVID-19. Para aquellos que se preguntan si este programa puede tener éxito, es muy importante responder que este programa tendrá éxito dependiendo de la zona geográfica donde estemos hablando. No es lo mismo hablar de una aplicación universal a hablar de una aplicación dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea, al ser este bloque, un bloque el cual adquirió las vacunas de forma igualitaria, donde se repartieron las mismas en el mismo momento, pues vamos a ver que este tipo de medidas sí va a ser eficaces porque no va a haber este argumento de discriminación, de inequidad como existe en el resto del mundo. De igual manera, si nos esperamos más lo que sea la discusión de estos pasaportes de vacunación, ahora sí se va a volver evidente cómo hay una gran inequidad porque varios estados van a adquirir la inmunidad de rebaño posiblemente a mediados o a finales de este año y vamos a ver que algunos otros estados apenas van a iniciar los programas de vacunación hasta el próximo año o dentro de 2. Muchísimas gracias por su atención, no olviden darle like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.